Los pagos atrasados se acumulan cada mes y la cifra se acerca a los 4.000 millones de dólares. El margen fiscal del gobierno es estrecho, mientras se alista otra preventa petrolera. ¿Cuál es la magnitud de la crisis? El gobierno está cercado por las deudas y los reclamos. Proveedores que tendrán que cobrar en bonos. Alcaldías y prefecturas que exigen rentas y transferencias que el Ejecutivo no puede suplir. Miles de servidores públicos que reciben un salario ya recortado y con meses de retraso. Mientras que el hueco fiscal en el IES es dramático. En medio de toda esta sequía, el sector empresarial se opone al pago adelantado de impuestos. Por eso, en el programa de hoy, veremos qué tan grave es el panorama económico interno de este gobierno, que a menos de 10 meses de dejar el poder, parece estar ya en jaque. ¿Hay vías de solución? Eso lo sabremos cuando empiece Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Abelardo Pachano, economista, expresidente de la Junta Monetaria y articulista de Diario El Comercio. Elizabeth Cabezas, también economista, legisladora por Pichincha y expresidenta de la Asamblea Nacional. Y completa este panel desde Guayaquil, Francisco Huerta Montalvo, médico, subdirector de Diario Expreso, exministro de Estado e integrante del Foro para la Acción Democrática. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar del panorama interno muy complicado que vive el país por los permanentes atrasos del gobierno del presidente Lenín Moreno en sus desembolsos mensuales de recursos que comprometen la estabilidad económica de millones de ecuatorianos, creando además un preocupante ambiente de desencanto político. Claudia, ¿cuán graves son estos problemas? Carlos, el gobierno tiene que administrar una crisis inédita de pagos que puede complicarse políticamente. Por esta razón hay 5 frentes abiertos. El primero lo componen los miles de proveedores del Estado impagos desde antes de la pandemia. Para atender toda la deuda a este sector, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, el régimen propuso pagarles con papeles del Estado por 500 millones de dólares. Sin embargo, expertos creen que la deuda total llega a los 3.000 millones de dólares. El segundo frente tiene que ver con los gobiernos autónomos descentralizados, que reclaman haberes por 800 millones de dólares, básicamente por rentas, transferencias de IVA y excedentes petroleros, en un país donde los ingresos tributarios cayeron en un 17% y los petroleros en un 45%. Las pérdidas para el fisco son de casi 6.000 millones de dólares. Por el momento, el gobierno se comprometió a desembolsarles solo 82 millones de dólares. En el tercer lado de la crisis están las cámaras de la producción que rechazan el decreto 1109, que dispone una recaudación anticipada de impuestos a las empresas sobre el ejercicio fiscal del 2020. El régimen pretende obtener 280 millones de dólares de un sector golpeado por el frenazo de la pandemia. El cuarto sector en deuda son los servidores públicos, cuyos retrasos de junio sumaron 350 millones de dólares, sin saber si se les pagará julio. Cabe señalar que la burocracia, con excepción del personal de salud y seguridad, sufrió ya un recorte de hasta 2 horas de trabajo, equivalente al 16% de su salario. El Pentágono se cierra con el alarmante informe de la Superintendencia de Bancos, que advierte que al IES le urgen 2.330 millones de dólares para salir este año. El pago de las pensiones jubilares peligra, al punto de que el seguro tendrá que desinvertir unos 1.600 millones de dólares de sus activos para capear esta crisis. Todos estos atrasos suman 3.980 millones de dólares, generando un panorama económico muy delicado para el gobierno, con el riesgo de que se escale a un escenario político más grave. Carlos, inicias el debate. Y bien, gracias Claudia por el reporte. Empezamos, economista Pachano, buenos días. ¿Podemos decir que el Estado ecuatoriano está ya al borde de la insolvencia? Buen día, Carlos. Es un gusto compartir con Pancho y Elizabeth este programa. La verdad es que ningún Estado llega al plano de la insolvencia. Es ilíquido. Los países no quiebran, los gobiernos no quiebran. Quiebran son las instituciones privadas, aquellas que tienen una dimensión perfectamente determinada. Lo que las sociedades y los países sufren son restricciones económicas muy fuertes. Y esta pandemia lo que hizo es agravar radicalmente
el delicado proceso económico que venía arrastrándose por toda la gestión del gobierno de Correa. Lo dijimos a su tiempo, lo que se estaba haciendo era extremadamente peligroso y lo que estamos cosechando es hambruna, mayor desigualdad social, mayor desempleo, pérdida de inversión, pérdida de producción y obviamente pérdida de ingresos fiscales. Pero el Ecuador en esta oportunidad está acompañado por todo el globo, por todo el mundo. Por primera vez en muchísimos años, posiblemente en más de un siglo, hay una recesión mundial perfectamente sincronizada. No hay país en el mundo que no esté atravesando una situación como la que atraviesa el Ecuador. Pero, economista, Hay diferencias. sí, en este punto a mí me parece que quien no le comprende al gobierno, quien no tiene el gobierno a su lado, son los actores políticos y empresariales que han empezado a cuestionar al presidente por todas las decisiones que toma. Esta semana hemos visto alcaldes que hablan con ir por las acciones legales, vemos servidores públicos que están inconformes y vemos también empresarios que no quieren que se les dé adelante impuestos. Entonces, ese panorama nos presenta a nosotros la idea de que el gobierno está haciendo todo mal. No necesariamente. Yo creo que como todo gobierno comete errores. Este es un gobierno que no pudo realmente corregir los desequilibrios o reenrumbar la política económica de una forma mucho más, yo diría, agresiva desde un inicio. Tuvo dudas conceptuales y políticas al principio, pero el problema de fondo del Ecuador es la incapacidad de diálogo y de concertación que existe. La democracia y la política, una de las cosas que más requiere es diálogo, consenso, búsqueda de soluciones compartidas, ceder posiciones intransigentes y llegar a entendimientos que sean insatisfactorios para todos, pero que sean razonables para resolver los problemas. Y eso el Ecuador no demuestra todavía ese grado de madurez. Así es, bien. Asambleísta Elizabeth Cabezas, ¿toda esta realidad que estamos viendo es consecuencia de que de la mala política económica o de lo que dice también el economista Pachano, de la imposibilidad de ustedes, los actores políticos, de ponerse de acuerdo? Muy buenos días, Carlos. Qué gusto compartir este diálogo con el economista Abelardo Panchana y el doctor Francisco Huerta Montalvo. Quiero expresarles mis saludos y mis respetos a ellos. Mire, creo que el economista ha hecho una muy buena síntesis del panorama nacional. Me parece que aquí hay que partir de que no existe una clara comprensión de la gravedad y de la dimensión de la crisis por la cual está atravesando este país. Además, una crisis que está dentro de un ámbito de crisis mundial y regional muy severa. Los organismos internacionales, la misma CEPAL, ha dicho con claridad que los niveles de reducción de la economía en los países latinoamericanos está entre una decreción del Producto Interno Bruto del 5.3% hasta el 10%, y todo esto depende obviamente de la fortaleza o de la debilidad con que las economías han tenido que recibir el golpe de esta pandemia, que ha sido realmente la gota que derrama el vaso de muchas economías débiles, como en nuestro caso. Aquí hay un conjunto de situaciones que son complicadas. Primero, un problema de crisis que veníamos arrastrando desde hace años atrás, pero sobre todo también un problema actual complicado por el terrible crisis petrolera a nivel mundial y ahora esta crisis sanitaria. Así que aquí definitivamente se requiere de una comprensión clara de la dimensión de esta problemática para que todos los actores, en lugar de solo exigir, también presenten alternativas y presenten propuestas que ayuden a salir de este bache. Pero, asambleísta, en medio de esta crisis, por ejemplo, su salida, su separación del bloque de Alianza País, da la sensación de que hay un desencanto de su parte por cómo el gobierno está manejando todo el panorama político y económico. Usted pide comprensión, pero por otro lado, usted se distancia del gobierno. ¿Por qué? Sí, pero la distancia del gobierno no quiere decir que sea una posición de rechazo o de oposición solamente a las acciones del Ejecutivo. Aquí hay un ámbito político interno de una organización que no ha tenido la capacidad justamente de sintonizarse con la nueva realidad que el país Ya. exige. Aquí todas las organizaciones políticas tienen que entender que el futuro del Ecuador no depende de cada organización per se, sino del diálogo abierto, claro y franco y además pragmático que este momento tienen que tener de cara a la realidad ecuatoriana. Entonces, ¿usted cree que no es
una salida sencilla del gobierno, decir me explotaron todos los males, las 7 plagas y no puedo hacer nada, no puedo pagar nada, sino que como usted dice también ha habido una incomprensión de parte del mismo gobierno por asumir con liderazgo esta crisis. Bueno, yo sí he hecho mis críticas. Usted recordará, en noviembre del año 2019, justamente yo planteé el retiro de la ley económica urgente porque consideraba que esa no era la panacea para resolver las prioridades que en ese momento el país tenía que afrontar. Y de hecho, lo único que ha pasado de esa fecha acá es irse agravando ese conflicto y ese problema. Definitivamente la presentación de presupuestos a la Asamblea Nacional, ya preveyendo unos ingresos que realmente eran ficticios, como es la monetización de activos, ya daba cuenta de que teníamos un error en el planteamiento y en el punto de partida de esos presupuestos. Entonces, realmente ha habido, yo diría, también unas debilidades dentro del manejo económico que no han permitido enfocarse de manera prioritaria a las necesidades y a solventar los temas más relevantes de la economía del Ecuador. Y esas son las consecuencias. Doctor Francisco Huerta, mire, hay un hecho patético que ocurre esta semana. Los alcaldes reclaman por 800 millones de dólares en deudas que le debe el gobierno central y hay un acuerdo este día miércoles por la tarde en donde el gobierno solo les puede dar 80, o sea, ni el 10% de lo que piden y con una prioridad a los municipios y gobiernos seccionales más pequeños. Esta es una lectura de lo que el gobierno prácticamente no puede hacer ya nada por todos estos sectores. ¿Cómo avanzar hasta fin de año o hasta que el gobierno entregue el gobierno en estas circunstancias? La sugerencia la hicimos y primero saludo a Abelardo y a Elizabeth y agradezco por la invitación. El gobierno se le ha planteado desde inicios, hagamos un gobierno de concertación nacional. La magnitud de la crisis antes del coronavirus era visible. Requería un esfuerzo concertado. Pero el gobierno armó unos diálogos que no funcionaron mucho. Yo mismo asistí a la primera convocatoria enviado por Expreso y también tuve el placer de concurrir a la que convocó precisamente la asamblea presidida en ese entonces por Elizabeth Cabezas. Pero no se produjo un resultado de esos diálogos que se convierte en políticas de gobierno. El gobierno siguió gobernando con su clásico estilo, siguió endeudándose y siguió pensando que con el cambio de temperamento, con la libertad de expresión respetada, ya bastaba. Y no basta. Para ponerlo en resumen, este gobierno va a dejar peor la mesa servida que la que recibió. Estamos con deudas anticipadas. Claro. Estamos pagando intereses anticipados, estamos prevendiendo petróleo. ¿Qué va a recibir el próximo gobierno? Pero antes de eso, pero en vez doctor, de angustiarnos, sí. Pero antes de eso, doctor, ¿cómo entender o qué posición deben tener los alcaldes a este momento? Lo que pasó este miércoles en el gobierno muestra la debilidad económica del régimen y los gobiernos seccionales tendrán que adaptarse a esta realidad. Pero vemos posiciones muy beligerantes de la alcaldía de Guayaquil, posiblemente venga la de Quito y otros alcaldes que buscan esos recursos con justa razón hasta cierto punto. En épocas de crisis previas que ya nos ha tocado pasar, ya son 50 años en estas actividades, mirándolas o participando directamente. Cuando ha habido crisis nacional, los gobiernos seccionales han enfrentado la crisis. Pero pareciera que ahora la situación de los gobiernos seccionales, que mucho depende de los aportes del gobierno nacional, no da para enfrentar la crisis. Y si tenemos una crisis nacional que no se resuelve en lo local, va a ser muy seria la situación. Bien. El gobierno tiene que hacer un esfuerzo para cumplir con lo local. Bien, me voy a un primer corte comercial, seguimos el debate en Políticamente Correcto. Recuerde, Políticamente Correcto se retransmite en Radio Suceso 101.7 FM Quito y también estamos en vivo en Facebook en la cuenta oficial de Covisa. Regresamos enseguida con más de este debate sobre las deudas del Estado que cercan al gobierno. Seguimos en Políticamente Correcto. Sigo con usted, doctor Huerta. Usted me decía en el bloque anterior, con mucha preocupación, de que quizás en esta crisis los gobiernos seccionales no tengan la fuerza que tenían antes para sostener la estabilidad del país. ¿Están bien las críticas de ellos? ¿Están atinadas las críticas que hacen alcaldes como la alcaldesa Viteri de criticar al gobierno y exigir los recursos sin tomar en cuenta la situación nacional?
o deben cambiar la estrategia? No sé, ¿cómo le ve usted? Sí, yo creo que en Cintia hay un estilo que ya se lo conocemos y es casi un estilo, marca de fábrica, es un estilo social cristiano. Yo recibo porque yo exijo y exijo porque recibo. Y con lo que recibo hago obras y etcétera, etcétera, etcétera. La situación es durísima, ya sabemos. Va a haber que requerir comprensión de los alcaldes, pero el gobierno tiene que considerar que en lo local, aparte de los recursos que el Estado le adeuda, está toda la paralización de la economía causada por el coronavirus. Entonces tampoco es que hay dinero en lo local. Por eso es que digo que la situación requiere de una gran concertación nacional que yo creo que el gobierno no está en capacidad de convocar. Pero Yo lo he entonces, dicho, haga un paso al costado, pero no he tenido ninguna audiencia. ¿y en qué consiste ese paso acostado? Porque si esperamos a que el próximo presidente, dependiendo de quién llegue, sea el que haga la concertación, nos vamos a comer 10 meses en esta crisis terrible. Desgraciadamente debió haber este gobierno actuado como un gobierno de transición nacional, tomar sin preocuparse de los resultados electorales de las medidas que tome, las que hacían falta, y seguir para adelante. Pero ha actuado como que si fuera Estado candidato, ha tenido precaución, miedo de tomar las políticas. Recordaba con Abelardo que en tiempos de Osvaldo Hurtado nos tocó devaluar, y el Partido Demócrata que yo fundé pasó a ser PD, Partido Devaluador. Pero en teoría la técnica económica determinaba devaluar y no había otra cosa que hacer y lo asumimos. Ahora parece que hay cobardía en tomar las grandes medidas. Yo mismo no soy partidario de bajar el IVA porque reduce el ingreso fiscal, pero creo que reactivaría la economía. Lo está haciendo Paraguay con éxito y lo han hecho otros países con éxito. ¿Por Perfecto. qué aquí no? Bien, economista Pachano, pero usted incluso tiene una visión más preocupante de otros aspectos de la crisis. Para usted incluso el tema de los no pagos pueden ser solventados de una u otra manera, pero usted ve que hay dos aspectos importantísimos que hay que tomar en cuenta: seguridad social y medio ambiente. Así es, Carlos. Y la verdad es que en el cuadro en ese pentágono que nos enseñaron al inicio del programa, una de las esquinas, uno de los ángulos, señalaba el problema de la seguridad social. Y el problema de la seguridad social es tan o más grande que el propio problema fiscal. En este momento ya no tiene un déficit actuarial, sino que tiene también ya un déficit financiero y un déficit de caja. Y a eso se llegó por yo diría, el rompimiento del esquema que fue establecido, que fue consensuado en el año 2001 y que salíamos de un sistema de reparto a un sistema mixto y de capitalización individual que no fue respetado por los órganos y las instituciones del Estado y que luego fue completamente manipulado y esquilmado por los gobiernos y por el último gobierno de Rafael Correa, en donde se hicieron caso omiso de los preceptos básicos de Ahora, manejo del sistema de economista, pensiones y del sistema pero de... sobre esto deberíamos estar hablando los ecuatorianos. Quizás hablar si les pagan o no a los Así es. proveedores o no, quizás sea lo anecdótico, las exigencias de los alcaldes, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ni el gobierno, ni los políticos, ni los empresarios están enfocados en lo que realmente importa, que es salvar la seguridad social. Bueno, nosotros tenemos dilemas bien complicados este rato. El uno es salvar el Estado. El problema de la redefinición del Estado, de su papel dentro de la sociedad, está delante de nosotros. Todo lo que hemos estado conversando esta mañana, lo único que nos lleva a pensar es que tal como está el Estado no puede seguir. Es imposible a todos esos frentes recursos suficientes, porque tenemos una restricción que es la que marca toda la situación adicional, y es que nosotros queremos preservar la dolarización. ¿Y la dolarización está en riesgo? No, si nosotros no sabemos trabajarla con cuidado, claro que puede entrar en riesgo. Hoy ventajosamente el sistema financiero está bien sostenido, pero no aguanta todo. Es decir, este es un dique que tiene una resistencia limitada. Bien, asambleísta Elizabeth Cabezas, y me parece a mí que la clase política no está consciente de los grandes desafíos que tiene por delante. Salvar el IES y proteger la dolarización. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, definitivamente aquí no existe un plan de país. Es lamentable que este momento la discusión de los partidos y movimientos políticos se centren alrededor de las figuras y de las caras
que estarán presentes en la papeleta de votación y no en una discusión profunda de un plan para el Ecuador, para la pospandemia, en donde hay que valorar muchísimos otros temas que son relevantes e importantes. Definitivamente el país ya no va más con un Estado centrado en un boom petrolero que ya no existe. No podemos pensar en gobiernos autónomos descentralizados que tienen y exigen autonomía, pero que dependen totalmente del presupuesto del gobierno central, que ya no tiene cómo abastecer las necesidades de cada uno de estos gobiernos autónomos descentralizados. Y también con un sector en general empresarial, en donde todo el mundo solo exige y no están dispuestos a hacer una reingeniería de sus sistemas de producción, donde hay que ser mucho más eficientes para sincerar los precios. Es un estado en donde en este momento esos precios de productos ya no son en lo absoluto asequibles para los ciudadanos que han perdido el empleo, Asambleísta, ciudadanos que han dejado de trabajar y empresas que han dejado de vender. Asambleísta, ¿usted cuestiona la posición que han tomado las cámaras empresariales en las últimas horas con respecto a este decreto, el 1109 del gobierno, para recaudar impuestos anticipados, que apenas son 280 millones, pero que de algo servirán para toda esta sequía que hemos visto? Miren, me parece que no es oportuno ese impuesto. En este momento las empresas efectivamente lo que requieren es liquidez. No se les puede restar liquidez en un momento en donde sus ventas están restringidas porque no hay demanda de parte de los ciudadanos. Entonces, en este momento restarles liquidez es complicarles. Yo creo que ese es un impuesto que además no se va a poder calcular y no tiene ningún parámetro de referencia con las ventas del periodo 2019, porque de hecho este año, el 2020, va a ser un año totalmente irregular con respecto a la facturación de las distintas empresas. Entonces, yo espero que al menos el presupuesto que tiene el ministerio al respecto se pueda cumplir. No es un monto extremadamente alto, sé que ayuda, pero no sé si es prudente y me parecería que esta es otra de las acciones que se las toman por una angustia de liquidez que este rato es evidente tiene el Estado. Perfecto, nos vamos a un siguiente corte comercial y seguimos en este importante debate sobre economía. Uno de los problemas más graves que tiene el gobierno es no pagar los sueldos a tiempo a miles de funcionarios públicos. Lleva un mes de retraso y las familias están en aprietos. Luego del corte hablaremos de este tema. No se desconecte de Políticamente Correcto. Cada mes al gobierno le hacen falta unos 350 millones de dólares para el pago de los funcionarios públicos, quienes reciben sus sueldos con atrasos, no de días, sino de varias semanas. Miguel García, representante del gremio, nos cuenta sobre esta situación. ¿Cuántos servidores públicos no reciben a tiempo su sueldo? Los que reciben puntualmente son únicamente los compañeros que laboran en el sector salud y en el sector de la policía, Fuerzas Armadas. El resto, estamos a la expectativa del flujo de caja y en consecuencia no tenemos puntualidad en el pago de nuestras remuneraciones. Las derogaciones que hace el ministerio también tienen que ver, y los atrasos tienen que ver también con las entidades autónomas descentralizadas, que el momento que no reciben las transferencias, eso tiene como repercusión el pago o el no pago, el retraso de sus empleados. En términos generales, estamos hablando de alrededor de unas 660,000 personas que dependen de una masa salarial directa o indirectamente. ¿Estos retrasos se mantendrán el resto del año? A medida que pasan los meses, se va agravando la situación de los servidores públicos porque empezamos con retrasos de 10 días, 2 semanas, 3 semanas y este último mes, el mes de junio, hemos cobrado el día viernes pasado. La situación es grave. Yo creo que sinceramente no tiene opciones el gobierno de pagarnos puntualmente, pero sí tiene opciones de planificar oportunamente a efectos que las derogaciones y los pagos se hagan en una determinada fecha a todos. ¿Cuál ha sido el impacto de la ley humanitaria en los servidores públicos? En promedio, este teletrabajo en algunas áreas hacen que los compañeros trabajen 10 horas promedio. Están obligándonos, mejor dicho, nos descuentan para el IES el 11.45 como que estuviéramos recibiendo una remuneración completa por 8 horas, cuando en realidad, a raíz de la promulgación de la ley en el Ejecutivo, nos están pagando por 6 horas y con atraso. ¿Qué acciones tomará el sector frente a estos atrasos?
Nosotros no aceptamos como explicación que algún funcionario se plante frente a la Cámara y nos diga, tenemos problemas de flujo de caja y estamos estructurando un calendario de pago. Eso para nosotros no es explicación. El gobierno se vería obligado vía judicial a precautelar y a pagar oportunamente. Bien, asambleísta Elizabeth Cabezas, aquí hay un tema hasta humanitario. ¿Se deben comprender los atrasos del gobierno al sector público? Así como lo estamos viendo, que cada día, cada mes hay un retraso adicional. Aquí hay una corresponsabilidad de todos los actores, definitivamente. No hay una justificación porque esto rompe una cadena de gastos y de consumo de los hogares ecuatorianos, que muchas familias dependen de su salario, y el momento en que estos salarios nos llegan a tiempo, hay un retraso en el pago de obligaciones, de tarjetas de crédito, de préstamos hipotecarios. Pero aquí sí es importante entender, y por eso hacer un llamado a los otros sectores, en el ámbito de finanzas, por ejemplo, y en el ámbito bancario. Las tasas de interés no se han reducido ni siquiera un punto. Y es importante entender que el sector bancario es un sector que este momento tiene muy buenos ingresos, han representado las mejores utilidades de sus últimos periodos, y usted no puede entender que un nuevo emprendimiento tenga una tasa de interés del 17 y del 18%. Entonces, igual que el sacrificio que hacen los servidores públicos al no tener sus recursos, tenemos que nosotros también plantear que los sectores financieros puedan diferir, como yo lo planteé en la ley humanitaria, diferir los pagos de sus obligaciones crediticias, al menos sin recargos por morosidad o sin recargos por atrasos. Entonces, aquí debe haber una cadena que se ate y que no permita que se rompa en el punto más débil, que es justamente las familias. Pero no se supone que el extremo celo que tiene en este momento el sector bancario en flexibilizar ese tipo de tasas y otro tipo de créditos es precisamente para evitar que la crisis fiscal que vive el país no contagie al sistema financiero, que sería un drama adicional y peor. Bueno, yo entiendo, yo hablé incluso con el presidente de la Asociación de Bancos Privados porque era la proponente de esta propuesta. Él tuvo la gentileza de explicarme con detalle y creo que la solidez del sistema financiero este rato es una fortaleza para el país y debemos velar para que eso se mantenga y obviamente además garantizar, como decía el economista Pachano, justamente la dolarización, que es un instrumento que nos ha permitido sobrevivir estas crisis con una cierta tranquilidad, lo que no hubiera pasado si es que este era un sistema que tenía una moneda, pues obviamente de manejo libre por parte del Banco Central. Pero sí es importante también pedir que esa corresponsabilidad venga desde todos los sectores y yo creo que ahí todavía hay un margen que en el sector financiero se podría lograr. Perfecto. Y me parece que aprovecho además de hacer un llamado para que se analice, para que efectivamente los ecuatorianos que en la mayoría tienen esta queja, entiendan que también hay esa corresponsabilidad de este sector y que están dispuestos a hacer un aporte a esta crisis, justamente flexibilizando los pagos y mejorando las tasas de interés, porque este rato se requiere también financiar a ese sector privado que está complicado sin los ingresos que tenían previstos. Doctor Huerta, a mí me da la impresión de que en todos estos años que hemos hablado de ajustes y de achicar el tamaño del Estado, el que se ha llevado la peor parte de toda esta crisis es el servidor público, no solo en la parte económica, sino también en su imagen, que ha sido hasta maltratada. ¿Esta es una consecuencia de dejarles a ellos al final de la línea en el cobro de sus sueldos que afectan a 600,000 personas? Hay gente que está peor, la que no tiene sueldo que cobrar. Esta crisis nos ha revelado 300,000 afiliados menos en el Seguro Social. Eso significa 300,000 desempleados. Y el coronavirus hizo notar que había más gente de la que creíamos, que si no salía a trabajar diariamente, no comía. Y por eso arriesgaba la vida saliendo a trabajar a pesar de la prohibición, incluso sin mascarilla. Yo creo que parte de lo que hay que hacer es recuperar el sueldo del Ecuador. Y el sueldo del Ecuador es el petróleo. Pero se lo están robando inmisericordiamente. En la primera negociación con aparentemente empresas de Estado, PetroChina, que no es empresa de Estado, hay una intermediación que permite que alguien más venda ese petróleo en alta mar con beneficios enormes, pero pérdidas del país. Ayer un comentarista petrolero decía que vendiendo spot
sacaríamos más Doctor, que con estas colocaciones. de ese tema voy a hablar en el siguiente bloque del tema petrolero. Quisiera que por favor volvamos al tema del servidor público. Es decir, ellos también tienen que ser conscientes de que la crisis es para todos y que ellos sí tienen que esperar un retraso en el sueldo. Nosotros hemos tenido una importante mejoría en el sector público en cuanto a salario. Y eso está bien. Pero ahora tocó el momento del ajuste. Tal vez yo tenga una experiencia que ellos no desean tener. Pero yo me pasaba fiando en la tienda de la esquina porque a mi padre no le llegaba el sueldo de profesor universitario. Es lamentable que eso ocurra siendo un país petrolero, que por eso tenemos restricciones en la posibilidad de otros apoyos. Pero todos tenemos que ajustarnos el cinturón, menos el sector popular. Allí cabe la expresión de un grafiti. Me dicen que me ajusto el cinturón y no saben que ya me lo comí. Y sobre todo porque resulta que los pobres fueron los que menos han robado en toda esta crisis. Economista Pachano, ¿usted cree que este sea el momento clave en el que se debe reestructurar todo el sector público? O al menos que el debate se plantee para la próxima campaña electoral, porque creo que con este grueso de nómina no podemos seguir, pero al mismo tiempo seguimos maltratando a toda esta gente que gana su sueldo honestamente también, cabe decirlo. Bueno, pero yo me sumo a la afirmación de Pancho. Todos estamos sufriendo en el Ecuador. Son, yo diría, por excepción, los grupos económicos o las personas que no han tenido un impacto por consecuencia de la crisis económica y de la pandemia que se nos vino encima. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, estima para el caso del Ecuador que hasta fin de año perderemos 850,000 puestos de trabajo. ¡Qué locura! Esta es la información de la OIT. 850,000. Ya están 300,000 registrados en el IES. Nos faltan ahí todavía muchos más. ¿Cuántos de esos están del sector público? ¿20,000? ¿30,000? ¿10,000? ¿Y el resto de dónde son? Del sector privado. ¿Y cuánto van a ganar? Cero. ¿Y qué tipo de protección social tienen? Ninguna. Entonces, nosotros estamos mirándole al sector público con preocupación, por supuesto, que se están atrasando los pagos y es un hecho lamentable, pero ellos tienen algún grado de privilegio frente al resto. Ellos tienen asegurado una posición y aunque les paguen con 3 semanas de atraso, reciben un ingreso. Tienen esa posibilidad. En el sector privado, cuando a uno le dicen muchas gracias, la empresa se cierra, ¿en qué quedamos? Que simplemente si no tuvimos la precaución de no hay quien nos defienda. Entonces, en ese plano, el tema de solidaridad y de conceptualización de país, de sociedad, es fundamental para poder resolver Pero, economista, tampoco está claro. Claro, precisamente con este tamaño del Estado y con este número de servidores públicos no sale el Ecuador. Y el próximo gobierno querrá seguir metiendo y pagando compromisos políticos, poniendo gente en el sector público. Entonces ahí también hay un importante filo de debate en la campaña. Bueno, sí. Bueno, pero va a explotar el modelo. Si nosotros seguimos en esa línea, va a explotar el modelo. Y en ese momento el daño va a ser peor. Porque ahí sí no va a quedar realmente casi piedra sobre piedra. Porque la dolarización nos ha protegido, es un dique realmente bien importante, pero no es un dique que resiste todo tipo de embate. Entonces, en ese plano, o racionalizamos nosotros la política económica y llegamos a un consenso nacional de cuáles son los parámetros para manejar las finanzas públicas, o simplemente esta cosa va a terminar peor de lo que hoy día estamos viviendo. ¿Y a quién le corresponde este consenso, economista? ¿Y a quién le corresponde hablar de ese consenso? ¿Al gobierno o a la campaña electoral? A las élites. ¿Pero cómo? A las élites. Las élites políticas, las élites empresariales, las élites laborales, las élites intelectuales, todos los dirigentes en el Ecuador, gobierno, oposición, y no solo partidos políticos, aquellos que tienen algún grado de representación pública. El Ecuador tiene que llegar a entendimiento. Hoy día las cámaras reclaman por este anticipo del impuesto a la renta. Eso era previsible, se los dijo cuando rechazaron en la ley humanitaria la contribución solidaria. Y es que, ¿qué querían? Era que se achique primero el Estado. ¿Qué más quieren que se achique? Cuando decimos se achique el Estado hay que votar gente. Y cuando votamos gente protestan. Entonces, no tenemos salida. Palo porque bogas
porque no bogas. Entonces, Carlos, entendamos el problema. Tenemos menos recursos, menos. Tenemos que ser más frugales. Tenemos que ser mucho más eficientes. Tenemos que ser más transparentes. Y tiene que haber función judicial para que condene a tanto latrocinio, porque esa es una pandemia que también nos está matando. Así es, economista. Le dejo. Me voy a un siguiente corte comercial. Mientras el gobierno avanza en su renegociación de bonos, hay otro tramo de la deuda que genera enorme preocupación. Es la deuda con China. Hablaremos de este tema al volver. Siga en Políticamente Correcto. Y mientras Ecuador espera que el plan de renegociación de sus bonos por 17.400 millones de dólares sea aceptado por el 66% de acreedores, hay otro tramo importante de nuestra deuda externa que genera preocupación. Es la que mantenemos con China. En esta toma cenital podemos ver que el Ecuador busca reperfilar unos 6.000 millones de dólares de su deuda bilateral. Pero al mismo tiempo se gestionan dos créditos adicionales. Uno de 1.000 millones con el Banco de Desarrollo de China y otro por 1.400 millones con el Banco Industrial y Comercial de ese país. Este último crédito iría atado con una preventa de más de 50 millones de barriles de petróleo que se cancelarían en los próximos gobiernos. Petroecuador considera que esta operación no es favorable porque supondría un perjuicio de 119 millones de dólares. Recordemos además que Ecuador tiene comprometidos unos 300 millones de barriles con China y Tailandia y una deuda de 3.192 millones de dólares pendiente desde el correísmo. Procesos que incluso han sido cuestionados por la Contraloría. En ese sentido, economista Abelardo Pachano, ¿es políticamente correcto que el gobierno de Lenín Moreno recurra a las mismas formas de financiamiento que hizo el correísmo, incluso contra el criterio de Petroecuador? A ver, analicemos el problema. Uno de los factores que estrangulan las finanzas públicas es el endeudamiento. El endeudamiento público y el perfil de pagos del endeudamiento público se convirtió en el dogal de la economía ecuatoriana a partir del año 2012-2013. La balanza de pagos y las cuentas fiscales hoy día dependen muchísimo de la forma como podamos nosotros desahogar estas obligaciones mal contratadas, mal concebidas y además onerosas. Estamos hablando de los bonos que el día de ayer deben haber concluido con sus resultados y esperemos que el día lunes tengamos una buena noticia para el Ecuador, es decir, que hayan aceptado esas condiciones. Eso nos da 2 años de gracia en intereses, 5 años de gracia en capital. Alivio para el próximo gobierno. Y una buena cosa. Tema bilateral. China es el principal acreedor del mundo, no del Ecuador, del mundo. Supera inclusive a las acreencias de los multilaterales. Y por eso es que el G7, el grupo de los 7 países más grandes del mundo, le dice a China, oiga señor, usted que fue tan intensamente prolífico en prestar, ahora tiene que ser lo mismo en aliviar esas deudas. Porque hoy día nosotros tenemos como mundo que resolver el estrangulamiento de las economías emergentes, de las economías en desarrollo. Nosotros somos uno de ellos. La gran mayoría de los mayores endeudados de China están en África y en América Latina, Venezuela, Argentina y nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que llegar a un entendimiento con China que sea equilibrado en el plano de que simultáneamente que cambiamos las condiciones de los créditos anteriores, nos sigan facilitando recursos en el proceso de reajuste de la economía. A cambio de petróleo. Porque nosotros no vamos a... Manteniendo incluso diría, tanto petróleo. Siempre y cuando... A ver, aclaremos el punto. Uno puede hacer una negociación y normalmente en términos petroleros siempre hemos buscado contratos a largo plazo, pero que sean competitivos, que sean claros, que sean transparentes, que no tengan intermediación. Y con China uno de los problemas más serios es que eso no se produjo. Ajá. Los contratos chinos son secretos. Hasta ahora no lo sabemos las condiciones. Pero estos, eso es un desastre para el interés. Estos no lo serían, economista, estos que se están negociando ahora. No lo deben, no lo pueden, no lo tienen que ser. Porque si nosotros vamos a hacer un contrato de largo plazo con China, tiene que ser un contrato competitivo, transparente,
con fórmulas que sean de mercado y que no den mediación a nadie. Pero perdóneme ahí nada más. Pero esa brevemente, economista, una venta comercial que le sirva al interés nacional, que puede o no estar tratado al crédito financiero, pero siempre y cuando sea del interés nacional. Perfecto. A nosotros lo que nos conviene es exportar el petróleo en las mejores condiciones posibles. Bien, Si el comprador es China o es la Conchinchina, pues eso a nosotros no nos interesa. Doctor Huerta. Para ser categórico, si el modelo es semejante al actualmente en vigencia con PetroChina y PetroTailandia, a mí eso me suena a traición a la patria. Y lo digo con todas las letras. Petroecuador se ha negado a consentir, según informó ayer Villavicencio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hay que dictar un decreto presidencial para darle viabilidad a un proyecto de entrega del sueldo del Ecuador en esas condiciones. Incluso vendiendo spot, que coincido con Abelardo, no es la mejor manera de comercializar nuestro crudo. Tenemos más beneficios que con estas ventas a partir del tipo de contratos que quiere hacerse garantizada con petróleo. No es tolerable, no es permisible, vale la pena un gran debate ya sobre estos temas para que las cosas se clarifiquen. Pero, doctor Huerta, están en juego 1.400 millones de dólares que el país necesita con urgencia para todos estos pagos que hemos visto a lo largo del programa. Sin duda, pero tampoco podemos regalar el petróleo para tener esos créditos, endeudando a las futuras generaciones y dejando sin petróleo a los nuevos gobiernos. No tiene conveniencia. Si va a ser así, tiene que intervenir el nuevo gobierno, tienen que intervenir los partidos, tiene que intervenir la asamblea diciendo lo suyo, y tiene que haber informes favorables de los que conocen de estos temas, que son los de Petroecuador. Bien, economista Cabezas, ¿usted cree que hay que tomar cartas en el asunto? ¿Es preocupante este nuevo proceso de venta de petróleo a cambio de créditos con China? Bueno, definitivamente es importante primero tener transparencia sobre los términos de las negociaciones de los nuevos créditos con China. Es importante entender que justamente China tiene un plan y una estrategia geopolítica con todos de nuestros países, en el que incluye Ecuador, y esto es parte de seguir manteniendo esa relación tan estrecha, justamente dependiendo de los financiamientos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con el tema petrolero? En un país como el nuestro y en una crisis mundial del tema de petróleo, donde el petróleo en este año y hace pocos meses se cotizó en cero, realmente ya no tiene sentido entender que los financiamientos tienen que ir atados a un tema petrolero. Debemos innovar, debemos pensar en nuevas fuentes, cómo hacer que tengamos otros ingresos distintos a los temas de petróleo, que definitivamente con el tiempo van a ir disminuyéndose, reduciéndose y va a tender que desaparecer. Tenemos que transformar la economía del país. No puede seguir girando alrededor de un producto como el petróleo, que si bien en su momento fue extremadamente importante, vemos que con el tiempo y con todos los cambios, y peor ahora después de la pospandemia, definitivamente esto tiene que ir mutando a una economía que no dependa del precio del petróleo ni del petróleo exclusivamente. Economista Pachano, me preocupan mucho las posiciones de la economista Cabezas y de Francisco Huerta, del doctor Huerta, sobre la negociación puntual que está haciendo Lenín Moreno. Usted ha sido un poco más optimista de este tipo de operaciones. Es que yo creo que si uno mira las relaciones económicas y las relaciones internacionales, y uno protege los intereses de la colectividad que representa y lo hace transparentemente, este tipo de transacciones no tiene por qué ser cuestionada, siempre y cuando sea transparente, sea claro. Pero ahí le preciso una cosa, ¿usted está consciente, usted está seguro de que esta transacción es transparente o tiene la misma preocupación del doctor Huerta? Eso es lo que no lo tengo muy claro. Yo lo que estoy viendo es que los ecuatorianos tenemos la oportunidad de discutir las condiciones, de que tenemos acceso a información, de que el gobierno nos está diciendo las cosas como son. Hay una diferencia notable con lo que pasó en el gobierno de Correa, en donde inclusive firmaron contratos secretos que hasta ahora no podemos abrir las cláusulas. Entonces, en ese sentido, lo que decía Pancho, la traición a la patria ya lo cumplieron los que estaban antes. Hoy día lo que tenemos que nosotros pedir y exigir es que nos enseñen las cartas de las negociaciones. Pero con una cosa adicional, el Ecuador hace rato rebasó el límite del endeudamiento, que lo conversábamos antes del programa con Pancho.
Del 40% de endeudamiento ya lo pasamos hace el rato. Hoy día estamos cerca del 60%. ¿Con qué vamos a pagar esto? Con la producción petrolera futura. Con los, Sí, impuestos, pero, con los impuestos que paguemos. Asambleísta, sí. pero definitivamente aquí lo que no se puede es poner todos los huevos en una canasta. O sea, la concentración excesiva de una deuda con un solo país, un país además que es tan grande, tan agresivo económicamente hablando y comercialmente hablando, también pone en riesgo a un país pequeño como el ecuatoriano, en donde definitivamente debemos diversificar estas fuentes de financiamiento. Yo sé que el economista Pachano me va a decir, pero este rato nadie nos quiere prestar plata. Es cierto, la situación del Ecuador en este momento es compleja, pero busquemos alternativas o por lo menos tengamos claras las cartas sobre la mesa para evitar este tema. Definitivamente a nadie le conviene una concentración. En el caso de los bancos, jamás una cantidad de préstamos a un solo cliente, eso debilita la situación. Bien. Y en el caso del Ecuador lo propio, no podemos estar en manos de un solo prestamista. Bien, me voy a un corte comercial. Sí, me voy a un corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Francisco Huerta Montalvo, ¿qué medidas políticamente correctas debe impulsar el gobierno para sobrellevar estos momentos de insolvencia económica? Yo creo que tiene que darle al país un entendimiento claro de la magnitud de la crisis y hacer un gobierno con los mejores hombres, los mejores técnicos, las universidades, las cámaras, los sectores sociales, gobierno de todos para que el compromiso sea común. Elizabeth Cabezas. Debemos tener claro la comprensión y la dimensión de la crisis y entender que es un momento para innovarnos y transformarnos, en donde existe una corresponsabilidad de todos los actores sociales, del Estado y de todos los actores gremiales, pero sobre todo saber que necesitamos un plan de país que debemos construirlo de manera conjunta para buscar las salidas distintas e innovadoras que este país requiere para enfrentar una época de la pospandemia. Abelardo Pachano, ¿qué es lo políticamente correcto? Que los líderes ecuatorianos asuman su responsabilidad con seriedad, con decisión, que entiendan que el interés individual y privado está subordinado al interés colectivo, que la sociedad va por encima de todos nuestros intereses, que el derecho, los derechos públicos, los derechos comunales están por encima de nuestros derechos individuales, que nuestras aspiraciones personales tienen que estar subordinadas a las aspiraciones nacionales. Sentémonos en una mesa y concordemos en tener 5, 6, 7 formas de pensar en políticas de Estado en lugar de estar nosotros peleándonos entre sí. Cada frente político que lucha por sus propios intereses desmorona al Estado ecuatoriano. Y bien, el país debe tener claro una cosa. La situación económica general es muy delicada y cada semana esta genera un nuevo aprieto. Difícilmente el gobierno podrá contar con una caja fuerte llena de dinero para igualarse en todos los pagos atrasados que, como hemos visto, se acercan a los 4.000 millones de dólares. Con el liderazgo político por los suelos, Lenín Moreno insiste en empujar los problemas económicos hasta que el próximo gobierno sea el que se encargue de ellos. Sin embargo, el Ecuador, por arte de magia, no resolverá sus problemas el 24 de mayo de 2021. Por lo tanto, es urgente un diálogo político nacional que nos plantee una convergencia sincera y ordenada que desde el día de hoy nos enfoque en la reconstrucción. Esta sí es una obligación indelegable del gobierno de Moreno. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de políticamente correcto sobre las deudas que cercan al gobierno y las posibles salidas. Recuerde que puede ver todos nuestros programas en YouTube en el canal oficial de Ecoavisa. Nosotros nos vemos el próximo domingo.